Hermanos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Teología con Café, nuestro módulo número 2, este módulo que se titula 12 posturas en la era de la inteligencia artificial, donde tenemos una consigna general para este módulo, formular y comunicar 12 posturas teológicas fundamentales. ¿Quién va a formular y comunicar estas 12 posturas? Pues ustedes y yo, juntos y cada uno también de manera individual, porque de eso se trata, que en la teología esta es la versión 3.0, donde la hacemos juntos, aquí en Teología con Café. No venimos a escuchar a un invitado o a un maestro que nos va a dar una clase, la hacemos juntos, colaboramos, porque ese es uno de nuestros valores y forma parte de nuestro método. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con evidencias escritas. Y estamos escribiendo en el Google Classroom cada una de estas declaraciones personales. También lo estamos haciendo de manera oral y hoy voy a estar dando la oportunidad a que enciendan sus micrófonos con uno de los ejercicios. Yo les voy a pedir que se animen, especialmente ustedes que ya están sirviendo al Señor en cualquier ministerio de enseñanza, sea en la predicación, sea en la escuela dominical, sea aún incluso en sus mismos trabajos. Y también, como ya lo hemos inducido, vamos a hacerlo a través de evidencias visuales. Yo estoy tan contento como algunos de ustedes han estado respondiendo ya a las tareas adicionales en las cuales voluntariamente han grabado y han creado imágenes y videos. Con todo, estamos aprendiendo a formular estas 12 posturas, demostrando fidelidad bíblica, pensamiento crítico, porque este es nuestro mundo. Ya les he contado yo a ustedes, no se trata de cuál es la profesión que vas a estudiar. Si la profesión o tu trabajo, tu oficio, lo que sea, no te está dando la capacidad de pensar críticamente y no te está dando la capacidad de comunicar lo que son tus convicciones, este mundo digital te va a desplazar. Este mundo digital te va a anular y la inteligencia artificial va a ser un dolor de cabeza para ti. Por eso, en Teología con Café nos preparamos para aprender a pensar críticamente. Por eso, algunos de ustedes se pudo haber sentido así algo hasta incómodo la vez pasada que les dije, no comenten en Facebook, amén, amén, amén a cada cosa. La mayoría de las veces decimos amén, sea en las redes sociales o en una congregación y ni siquiera sabemos a qué le estamos diciendo amén. Tenemos que pensar para decir amén. Yo voy a decir, digo amén por esto y por esto y por esto. O no digo amén por esto y por esto. Y vamos a hacerlo entonces. Por eso un ejercicio práctico en esta era digital. Porque a fin de cuentas se trata de que seamos discípulos transformados para que nos convirtamos después en discipuladores trascendentes. Eso es la gran comisión y eso también es teología con café. Así que hoy vamos a trabajar la postura número 3, que está basada en la cristología. La cristología es esta rama de la teología sistemática que estudia la persona y la obra de Dios el Hijo, es decir, de Jesús. Y hemos titulado esta clase como Jesús, su vida y su victoria. Vamos a tener la oportunidad, como lo he dicho, a que todos ustedes participen hoy en la clase durante este tiempo. Les saludo, como lo mencioné a través del chat, desde la ciudad de San Pedro Sula, donde nos hemos desplazado a participar en el Congreso Latinoamericano o Iberoamericano, mejor dicho, de COICOM, donde estamos promoviendo, entre otras cosas, subir todos los años a Jerusalén para la época de la fiesta de los tabernáculos. Así que antes de continuar, yo les pido que me den esta oportunidad de orar en ese nombre que nos salvó, el nombre de Jesús. Y es a ti, Jesús, a quienes reconocemos como nuestro Rey.
Así te conocemos, así como lo vimos en el video, así como ese video nos llenó de tu identidad, así te reconocemos como aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Queremos conocerte cada día más, queremos tener este tiempo de intimidad personal contigo todos los días, pero también ese tiempo comunitario y qué bendición que estando dos o más reunidos, tú estás en medio y que la tecnología no te limita, porque como lo vimos la semana pasada, mientras la inteligencia artificial es abstracta, tú, oh Señor, eres real y podemos tener una relación tanto personal contigo como una relación comunitaria, como cuerpo, como iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias por salvarme. Toma ahora el espacio para esta reunión porque tú eres nuestro invitado especial. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues hoy tenemos algunas lecturas, eh, algunas de ellas vamos a mencionar, las otras vamos a dejar para que ustedes las lean, pero yo quiero comenzar antes de estas lecturas con un testimonio personal acerca de el nombre de Jesús. Y voy a tener listo aquí Juan 1, 14, que es un versículo tan, pero tan fundamental para que nosotros entendamos la cristología. Se lo voy a leer y luego voy con el testimonio que les digo. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Óigame, qué gran intimidad podemos tener con Jesús a través de este versículo. Ustedes que llegaron a tiempo, les felicito y me gozo de compartir ese video que compartí con ustedes. ¿Conoces así a Jesús? ¿Puedes decir, he visto su gloria? La gloria del único Hijo del Padre es este. Me salto al 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Le conoces? ¿Sabes que esta palabra me gusta cuando dice que Él le ha revelado a Dios? Me gusta porque en griego es la palabra exégesis y exégesis es precisamente lo que hacemos en Teología con Café. La exégesis es el corazón mismo del método inductivo, el método de estudio inductivo de la Biblia. Exégesis es el corazón de la OIA, de la observación, interpretación y aplicación. Nosotros extraemos del texto bíblico, le hacemos exégesis. Ex quiere decir sacar, extraemos del texto bíblico. Nosotros no hacemos eisegesis como hacen aquellos que dan declaraciones deductivas. ¿Recuerdan eso del módulo 1? Nosotros no damos declaraciones deductivas. Nosotros, al estilo de Billy Graham,
damos declaraciones inductivas porque lo extraemos del texto. Lo contrario a exégesis es eisegesis, ponerle al texto el sentido que yo quiero que tenga. No hacemos eso. No es nuestra disciplina. Nos negamos rotundamente. No conocemos a Dios a través de Jesús cuando hacemos eisegesis. Lo conocemos cuando hacemos exégesis, porque él mismo dice que le hace exégesis al Padre. ¿Le conoces? ¿Le conoces? Voy con ese testimonio. Tiene que ver con mi conversión y tiene que ver con una experiencia dura espiritual que yo tuve en ese tiempo de mi conversión y que duró incluso sus secuelas aún después de que yo había confiado en Jesús como mi Salvador. Y el punto es que ustedes habrán escuchado gente que se opone a que llamemos a Jesús por su nombre, Jesús, porque dice, no, ese no es el nombre correcto, como tampoco tienes que decir Jehová, porque la J ni siquiera existe en el hebreo, y por lo tanto su nombre real es Yeshua, o sea, Jesús en hebreo. Y han escuchado seguramente acerca de eso. Hay bastante gente que tiene su posición al respecto. ¿Sabe? En algún momento gente ha llegado a preguntarme, después de tantos años de experiencia o de vida en Israel, que si yo me convertí al hecho de aprender el nombre correcto de Dios, el nombre correcto de Jesús. Entonces mi respuesta es simple y sencilla. Yo pronuncio el nombre que aprendí porque fue el nombre que me salvó. Jesús. Jesús me salvó. Fue precisamente por el testimonio de una amiga que ella es judía de raza. Si bien ella testificaba acerca de Jesús y de las enseñanzas bíblicas en el Nuevo Testamento, ella me habló de Jesús. Y cuando yo confié en Jesús, anoté la fecha en uno de esos pequeños Nuevos Testamentos que regalan los Gedeones, y en la parte, en la contratapa, pude anotar ahí 19 de septiembre de 1980 a las 4:40 de la tarde. Fue el día que Jesús me salvó. Jesús. Yo les he contado que el primer versículo que yo aprendí de la Biblia sin ser cristiano fue Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ustedes lo conocen. Y tiempo después, el primer versículo, cuando yo ya fui cristiano, que memoricé fue cerquitita, el versículo 8, al anterior al 9. Este versículo es el que me amarró precisamente con la exégesis. La base de esa valentía es precisamente nuestro compromiso a estudiar las escrituras. Dice Josué 1:8, es ahí donde está el verdadero éxito, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, para que medites y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fueron los dos versículos que yo aprendí en mi vida. Y yo lo traigo esto a colación porque el primero de ellos lo aprendí cuando yo aún practicaba la meditación trascendental y el yoga y estudiaba las filosofías orientales que me llegaron a enseñar, a convencer que la Biblia no era confiable, que las traducciones modernas era fácil desacreditarlas porque estaban manipuladas, y al final, al tener esas ideas en mi mente y en mi corazón, que empecé a escucharlas desde los 8 años,
A los 12 años presenté un sacrificio en una ceremonia hindú con un sacerdote del hinduismo que la dirigió en sánscrito y presenté 3 ofrendas ahí ante un altar en el cual me enseñaron a invocar una divinidad hindú que luego la identifiqué como algo distinto a una divinidad y ustedes me entienden. Por eso, mucho cuidado ustedes, hermanos, que se dejan llevar como me dejé llevar yo en ese momento con aquella idea, no, si el mindfulness y el yoga y todas estas cosas son prácticas que te van a ayudar a ti a entenderte nada más y te van a ayudar a entender tu misma religión, cualquiera que sea. Cuidadito, cuidadito, porque no es eso el camino que te llega a conocer ni la verdad ni la plenitud de la vida, mucho menos la salvación. Pero confío en Cristo y yo quise persistir en aquellas prácticas, porque eso es lo que me habían enseñado, que no interfería con el cristianismo, que ni el yoga, ni la meditación trascendental, ni los viajes astrales, ni el gnosticismo, ni la nueva era, como se le llama hoy en día, todo eso. Mis tíos abuelos todos eran maestros masones, grado 33, pasaba metido en la logia masónica de los jóvenes y tantas de estas cosas que no llevan nunca a la salvación. Pero después de haber creído en Jesús, quise persistir en ellas. Y es ahí donde tenía yo mi problema, pero también daba paso a esa intimidad tan grande con Jesús cuando invocaba su nombre, porque quería practicar aquello y entonces tenía una visitación demoníaca que me dominaba y me dominaba a tal punto que no podía coordinar ni siquiera mis movimientos, pero tampoco mis pensamientos. Y aquí es donde entra el nombre que me salvó, el único nombre que yo conozco en el cual encontré salvación. Después de luchar y enfrentarme a la presión espiritual, luchaba al punto del desgaste para pronunciar 2 sílabas. Jesús. 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 Después de decir en mi mente, escucharlo en mi espíritu, su nombre 3 veces, y entonces empezaba yo a recuperarme de aquella experiencia. Y siendo un joven de 18 años, pasando por todo aquello en mi primer año de la universidad, venía y lo único que podía hacer después de pronunciar el nombre de Jesús era recordar esos versículos bíblicos de Josué. Y empezaba precisamente con el 9 y después con el 8, porque fue el orden en que los aprendí. Después de que decía estos versículos, yo me sentía atrevido a identificar ya no aquella presencia espiritual que me agotaba, sino la presencia misma de aquel a quien había invocado, a Jesús. Y a partir de ese instante, entonces poder tomar control de movimientos y de pensamientos. ¿Y sabe qué es lo que declamaba después? Declamaba sintiendo cada verso. El Padre nuestro. Solo Jesús le hace exégesis al Padre. No podemos conocer a Dios si no es a través de Jesús. Y por eso es a Jesús a quien queremos conocer. ¿Le conoces? Jesús
su vida y su victoria. Anoten ustedes, por favor, 1 Timoteo 2:5 y anoten también ustedes Hebreos 4:15 y vamos a leer, a citar, por supuesto, más versículos aparte de estos. Aquí se los estoy pasando por el chat. Les recuerdo que en el chat yo les puedo enviar mensajes a todos ustedes, pero los mensajes que ustedes envían solamente los recibo yo. Y hoy vamos a trabajar siempre nuestra declaración personal de 5 líneas, pero voy a introducir una modificación en cómo lo vamos a hacer esta vez. Y también, como les dije, quiero que se dispongan a usar el micrófono para un ejercicio específico sobre la vida de Jesús, porque el chat lo vamos a usar para hablar de la obra de Jesús. Entonces, como trabajaremos, primero quiero tener esta reflexión con ustedes, además de mi testimonio. Déjenme presentarles, hacerles aquí, incluirles una lámina, compartir una lámina con ustedes. Vamos a ver. Y estarán viendo entonces acerca de la vida, la obra y la victoria de Jesús. Jesús, hermanos cafeteros, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y en la persona de Jesús existen ambas naturalezas. Su vida, si algo la caracterizó, fue precisamente su santidad. Su obediencia fue perfecta. Su vida fue sin pecado. ¿Y sabes por qué? Anota esto, porque cuando se trata de defender a Jesús, su vida, su obra, su victoria, cuando se trata de dar testimonio de Jesús a otros, se cae todo. Si no decimos, si no confesamos, si no sostenemos que su vida fue sin pecado. Esto importa porque solo un santo puede representar al pecador sin tener culpa propia. Y es aquí precisamente donde entra, por causa de que su vida es sin pecado, su obra puede ser de sustituto. En la cruz, Él actuó como sustituto mío, como sustituto tuyo, porque yo sí soy pecador, somos pecadores, y cuando se trata de pagar la propia culpa, pues me toca hacerla, a menos que un santo perfecto sin culpa se ofrezca como mi sustituto. Jesús pagó la condena debida al pecado, porque la condena por el pecado era la muerte, la separación eterna de Dios, así como se sintió Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 22, que al final es un salmo de victoria, pero que pasa por ese momento de separación en el cual Jesús, el Padre, no podía ver a Jesús. ¿Recuerdan la famosa película aquella de La Pasión de Mel Gibson? De hecho, así le llamo yo, La Pasión según Mel Gibson. Porque esta película lo que sigue es, la trama de esta película es precisamente lo que conocemos como el rosario de la Iglesia Católica, que son todas estas cuencas que guían una serie de oraciones o de rezos y que van siguiendo las supuestas estaciones del Vía Crucis de Jesús. Y ahí hay una sobreexageración no bíblica, sino de la tradición latina de la Iglesia Católica, que es una variante
a la cual Mel Gibson es un fanático de la misma, pero en ese momento no fueron los clavos, no fue haber cargado la cruz, no fue la humillación, no fueron los 39 latigazos, porque por ley le daban 40 menos uno, porque si se equivocaba, los latigazos iban para el verdugo. Ahí en esta película, capaz que fueron 100, y no fue así. El dolor de Jesús, el dolor del Padre, que en ese instante dice que se oscureció la tierra al momento que Jesús dice esas palabras y consuma nuestra salvación. El dolor de Dios no fue la cruz. Repito, el dolor de Dios el Padre fue que Jesús se hizo pecado por nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros y el Padre no le pudo ni ver en ese instante. Pero da paso a la victoria, porque la justicia quedó satisfecha. La salvación es por gracia mediante la fe en él. Victoria. Resucitó corporalmente, lo podían tocar, no como los gnósticos que dicen que fue una resurrección espiritual. Ascendió, 500 personas lo vieron ascender al cielo. Les debo la foto donde estoy ahí, en ese lugar donde se estima que fue el último lugar de esta tierra que Jesús pisó antes de ascender, pero donde la profecía dice que es el mismo lugar a donde él regresará, ahí en el monte de los olivos, y cuando eso suceda ese día, dice el profeta Zacarías, el monte se partirá en dos. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y ese Jesús que ascendió hoy reina e intercede y volverá. La resurrección valida su identidad y su obra. Así como la perfección en él sin pecado le permite sustituirme, así su resurrección valida que él es Dios y por lo tanto el único que puede salvarme. La tarea que ustedes tienen es que formulen su postura con Biblia en mano, con pensamiento crítico y con obediencia práctica en entornos digitales para que hablemos de Jesús, su vida y su victoria. Hablemos de Jesús, su persona. Hablemos de su vida. Estamos obligados a hablar de su obra y hablemos de su victoria. Así que yo quiero que ustedes en este momento puedan hacer uso del chat y me hablen, me digan una frase acerca de la vida de Jesús. Escriban ahí en el chat algo de la vida de Jesús. Enfóquense en los evangelios, cómo era él. Después, díganme algo acerca de lo que él hizo. ¿Ve? Una cosa es cómo era él con los niños, cómo era él con los pobres, cómo era él con los enfermos, cómo era él
con los reyes, con los políticos, como él con los extranjeros. ¿Cómo era Jesús? Servicio, dice Felipe Edgardo. Compasión por las almas, dice Carla. Amaba a los niños, dice Celina. Manso y humilde de corazón, dice Vianes. Su ministerio de enseñanza y sanación, dice Alma. Jesús reflejaba amor, dice Igna. Me habla de adopción, dice Noel. Misericordioso, así era Jesús, misericordioso. Gloria también dice misericordia, gracia y amor. Me encanta disfrutar su amor como padre, repite Noel. Grandemente compasivo, dice Isaura. Amor hecho hombre, dice Laura. Obediencia, dice Dulce. Transmitía paz y bondad. Para mí su vida era auténtica, hablaba de amor, con autoridad también, íntegro y amoroso. Estoy teniendo problemas aquí con mis audífonos, espero que ustedes me estén escuchando. Si no me escuchaban, me lo mencionan, por favor, si han dejado de escucharme. Pero él es el pan de vida. Mauricio Melgar dice, respetuoso de las leyes, firme en la verdad, la vid verdadera, escuchaba, justo, íntegro, amoroso, dice Yulisa Caballero, compasión por los perdidos. Hermanos, ustedes pueden hablar tantas cosas lindas acerca de Jesús. Ustedes lo conocen, ustedes tienen ahí a Jesús. Escríbanme algunas líneas ahora de lo que Él hizo. ¿Cuál fue su obra? ¿Cuáles fueron sus acciones concretas? Sanó a este, sanó al otro, se movió para aquí, se movió para allá, y su obra magna en la cruz. ¿Qué significa para ustedes lo que Él hizo? ¿Cuál fue la obra de Jesús? Coméntenme ahora eso en otras líneas. Enseñaba la palabra del Padre, dice Vianes, muy bien. Francisco Moreno se resistió la tentación en el desierto porque estuvo conectado con el Padre, muy bien. Sanó a los enfermos, dice Celina. Salvación, su obra magna, sin duda. Marcos Clotter se sacrificó por nosotros, dice Idalia. Jesús lloró, dice, antes de resucitar a Lázaro. Perdonó a una mujer atormentada. Su obra en la tierra era superior a la de cualquier otro hombre, dice Ariel. Lina Mencía dice, hizo milagros, tuvo misericordia aún por los más pecadores, los hijos de los hombres, echó fuera demonios, agrega Isaura. A Carla, dio su vida por nosotros, dice Dulce, alimentó a 5,000, nos recuerda Iliana. Lloró cuando Lázaro, estoy recordando aquí esta escena que menciona Iliana, porque hemos estado allí en esa montaña frente al mar de Galilea, y dar la vuelta no solo en barco, sino que por transporte terrestre, y visitar cada uno de esos pueblitos o sus ruinas por donde Jesús caminaba y se alzaba sobre la montaña para dar sus sermones. Su obra en la cruz pagó el precio y los pecados de todo el mundo, dice Yulisa. Mauricio Melgar enseñaba y daba el ejemplo. Lo que Jesús hacía y enseñaba, nos recuerda Lucas. Dio vista a los ciegos. Ana Raudales sanó, salvó, dice Noel. Le habló a la mujer samaritana para darse a conocer, dice Dulce. Ese es un pasaje que también emocionante, que nos guía a conocer a Dios en su carácter, y poder decir, lo conozco porque Él fue así conmigo. Háblenme ahora de su victoria. ¿Cuál es la victoria de Jesús? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hacia dónde apunta? Su vida y su obra me dan la certeza a mí de que Él volverá. Cuéntenmelo ustedes ahí, por favor, a través del chat. Y ya les dije, viene otro ejercicio.
en el que quiero que hablen, que pidan la palabra. Resucitó al tercer día, dice. Ariel nos recuerda su victoria, habernos reconciliado, o sea, él cumplió con su misión muy bien, por supuesto, resucitó, su resurrección es su mayor victoria, dice Silvia Reyes, y es la victoria nuestra, porque si Jesús no resucitó, nosotros que decimos creer en él, somos las personas más dignas de lástima en este mundo. Si Jesús no resucitó, eso es lo que seríamos, dignos de lástima. Porque si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. Vana sería, porque nuestra fe está basada en la victoria de Jesús. Jesús pudo haber muerto en la cruz y haber dicho que lo hacía en lugar nuestro, pero si se quedaba en la tumba, vano sería. Jesús me rescató de la condenación eterna y me dio vida eterna, dice Sioni. Resucitó y así nos salvó. Esa fue también la victoria. Parte de su victoria fue comenzar el periodo de gracia para salvarnos mediante la fe, dice Alejandro. Y aquí vamos a tener una clase especialmente donde veremos eso. Si ustedes son seguidores de mi grupo desde Jerusalén, ahí hice una publicación extensiva acerca de la salvación en el Antiguo Testamento, en toda época, en cualquier dispensación. Solo hay una manera de salvarse y es por medio de la fe y es por gracia, como lo hemos estado estudiando también ustedes que son seguidores de mi canal de desafíos devocionales, estudiando el libro de Jeremías. Recientemente terminamos el de Isaías. La salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Desde Adán y hasta ese último día, como dice Romanos 11:25, cuando el último de los gentiles confiara en Cristo, y después en la gran tribulación, solo por gracia, por medio de la fe. Y así ha sido siempre y así siempre será. Triunfó sobre la muerte, nos limpió de todo pecado, nos redimió, es el camino, la verdad y la vida. Venció a este mundo, nos dicen Alma Rico, Ana Raudales y Gloria Varela. Bien, yo quiero ahora animarles a usar el micrófono. Quiero animarles a usar el micrófono. Voy a poner aquí las instrucciones en la pantalla y usen el micrófono para hacer una defensa oral. Quiero escucharlos. Yo les he dado mi testimonio, he dado una reflexión y los he movido a esta participación. Y entonces ahora quiero animarlos a que usen el micrófono. Yo dije, si bien esto puede hacerlo cualquiera de ustedes, pero ustedes que ya están predicando, ustedes que ya están dando clases, ustedes que están acostumbrados a hablar, les recuerdo, en Teología con Café desarrollamos dos competencias. Número uno, pensamiento crítico. Y número dos, la capacidad de comunicarnos con voz propia, resultado de la colaboración comunitaria para transmitir nuestra fe, sea por vía escrita, sea por vía oral, sea por vía gráfica, porque es que ustedes, hay algunos de ustedes que son increíbles en las redes sociales para producir imágenes, videos, de todo con concepto. Entonces, necesito que hablen y que les echemos todos, porque la oralidad es una de nuestras consignas, como lo dijimos al principio. Este es un pequeño bosquejito. El bosquejo, este es un bosquejo para dar el testimonio, pero en la práctica, para yo prepararme a esto, el número 2 es primero. Yo tengo una tesis. eh, no, perdón, si lo cambié. Está bien. El número 1 es evidencia bíblica. Déjenme ver como que no está, la imagen no está
está cubierta toda. Ah, ustedes no han estado viendo todo esto completo. Ahora mismo lo voy a corregir. Ah, déjenme ver. Ay, creo que entonces se perdieron de otras imágenes importantes, pero que ahora, ay, disculpen, gracias aquí a mi asistente favorita que me lo hizo notar, pero vamos a ver, vamos a ver, ahora sí, ahora sí. Ah, voy a ver, voy a ponerle la imagen anterior para aquellos de ustedes que hacen screenshot, hacen captura. Esa fue la imagen de el tiempo en que di la reflexión y les guié a ustedes acerca de sus comentarios en el chat. Y ahora, del ejercicio del chat, pasamos al micrófono. Esta es la idea, que en base a un versículo bíblico, solo uno, ¿verdad? Porque obviamente es un ejercicio aquí en clase, pero en el Facebook lo van a poder hacer extensivo. Todo lo que quieran. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Ese es su espacio. Entonces, una referencia exacta, evidencia bíblica, un versículo, como les digo, no tienen que leer 10 versículos, van a leer un versículo y van a decirme una tesis sobre la vida de Jesús basada en ese versículo. Eh, Puede ser de la niñez de Jesús, puede ser del inicio de su ministerio, puede ser del final de su ministerio. Puede ser alguna referencia que hacen los escritores posteriores a los evangelios. Pero me interesa llegar a este punto, porque los primeros dos tienen que ver con observación y interpretación. Pero hoy, para hoy, en esta era de la inteligencia artificial, en esta era digital, ¿qué implica? ¿Qué implicación práctica tiene para nosotros, para el discipulado hoy? Así que quiero que se peleen quién va a ser el primero que va a usar 2 minutos para que con su micrófono nos lea un versículo sobre la vida de Jesús, nos dice qué piensa acerca de ese versículo y qué implicación tiene hoy en día en esta era digital. Peleense, por favor, que yo les doy el micrófono. ¿Quién va a ser el primero que me lo va a pedir? Bien, Francisco Moreno está levantando la mano y entonces a Francisco Moreno le permitimos hablar, solicitar reactivar el micrófono. Te escuchamos, Ok, Francisco. gracias Mike. A mí me gusta mucho, son dos versículos cortitos que están en Marcos 14. Eh, el versículo 34, Jesús les dice a los discípulos que les pidió que les pidió que lo acompañaran a orar y les dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte, o sea, era una tristeza indescriptible. Y después en el versículo 38 les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque él dijo, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús ya había experimentado esto cuando sufrió la tentación en el desierto, porque su carne obviamente tenía hambre, probablemente se sentía cansado, pero estuvo tan conectado con el Padre que su espíritu mismo lo estaba fortaleciendo. Entonces, mi tesis, por así decirlo, sobre la vida de Jesús es que Él empatiza con nosotros, con nuestros sentimientos, con cómo nos sentimos y por eso esa relación, mientras más cercana es, más fuerte. Y la implicación práctica que veo yo es que esto no sustituye, la digitalización no sustituye esa relación con Jesús, porque por mucho que la inteligencia la inteligencia artificial, las redes nos quieran demostrar esto o lo otro, de que empatiza con nosotros, nadie lo va a hacer de la misma manera que Jesús y nos dice que la manera práctica de hacerlo es velando y orando junto con Él.
Wow, Francisco, muchísimas gracias por eso. Ah, hermanos, de verdad que tenemos que desarrollar esta clase de intimidad con Jesús. Velad y orad. ¿Saben que son exactamente los mismos mandamientos que recibimos en las Escrituras para esperar el regreso del Señor? Son los mismos mandamientos que recibimos de la Escritura cuando estamos anticipando el final de los tiempos. Velad y orar. Sintamos a Jesús en el espíritu, en el corazón, en todo nuestro ser. Hermanos, Jesús es real, no es una fantasía. Jesús es real, no es una idea abstracta como en este mundo digital. Buena implicación práctica nos ha dado el doctor Moreno para esta aplicación acerca de Jesús. ¿Quién más me pidió la palabra? ¿Alguien me pidió la palabra? Eh, pero ya no lo veo. Felipe Edgardo, por favor, está autorizado. Activa tu micrófono. Adelante, actívalo, por favor. Ok, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien. Ok, uno de los versos que quiero compartir esa es Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eh, Básicamente, si lo podemos resumir en la parte 2, la tesis de la vida de Jesús, podemos decir, Jesús nos ofrece y es la única garantía de poder tener vida eterna. La parte que me llama la atención en el último punto, en la implicación práctica para el discipulado hoy, es que sigue siendo igual desde hace más de 2000 años. La única forma de poder tener vida eterna es a través de Jesucristo. ¡Qué bendición! Y eso solo se puede vivir al permitirle a Él que tenga acceso a nuestra vida, a nuestro corazón, para poder nacer de nuevo. Sigue siendo exactamente lo mismo, algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer nunca. El poder tener esa comunión, el poder sentir lo que se siente y se experimenta al nacer de nuevo. Básicamente eso quería compartir. Me tardé menos de 2 minutos, básicamente 1 minuto 30. Muchísimas gracias, Edgardo. Y esa es una tesis que debemos nosotros sustentar. Esa es una tesis y como tú lo dijiste, no cambia en ninguna era, menos en la digital. Revirtamos entonces más bien nosotros ese espacio y usémoslo para dar ese testimonio. Ariel del SIDA, bienvenido, coméntanos. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarles. Pues el pasaje con el que quiero empezar, que es uno que a mí me encanta, es Juan 15:15, que dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Eh, Acerca de una de las cosas que caracterizó la vida del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra es que él, a diferencia de los fariseos, no miraba a la gente de lejos, él se acercaba a las personas Qué intencionalmente, bonitos, con qué amor. bonitos. Él no rechazó a nadie que se le acercaba. Un ejemplo claro lo tenemos con el caso de la mujer que tenía flujo de sangre, porque ella confiaba que iba a recibir sanidad de parte del Señor y cuando el Señor la vio, la miró con compasión, la miró con amor, no la miró con rechazo ni con desprecio. Entonces, qué implicación práctica tiene para el discipulado al día de hoy? Pues uno de los mayores problemas que se ha venido dando, sobre todo con las redes sociales, es que la gente busca una amistad mucha gente busca una amistad superflua
O sea, entre más personas tengo en mi red, más likes a lo que yo publique, cosas. Entonces, siento que tengo amigos en vez de buscar al que es verdaderamente amigo, que es el Señor Jesús. Hoy escuché algo, una frase que me hizo reflexionar en esto, que me decía, realmente cuando yo oro con el Señor, hablo con Él de amigo a amigo. Sí. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día. Entonces, nosotros no debemos buscar esa amistad falsa que el mundo ofrece hoy en día, ¿verdad? Sino buscar tener esa amistad con el Señor Jesús, esa confianza, que podemos venir a Él, como dicen, eh, que a través de Él podemos tener entrada al trono de la gracia con confianza, ¿verdad? Podemos acercarnos al Padre y poder platicar con Él y expresarlo, o sea, lo que hay en nuestro corazón, con sinceridad. Muchísimas gracias, Ariel. Me gustó muchísimo eso cuando dices Jesús se acercaba. Jesús se acercaba. Miren, hay dos conceptos teológicos. Uno es el de la inmanencia y el otro es el de la trascendencia. Que Dios es, es inalcanzable. Yo no puedo llegar a Él. Yo no puedo, no hay, yo soy finito, finito, finito. Y Él es inconmensurable, grandioso, infinito en todo, es inalcanzable. Los supuestos otros dioses de este mundo no se presentan como inalcanzables, se presentan como inaccesibles, que es diferente. Y en esto sabemos que Dios nos ama, en que Él se acercó a nosotros. Él nos amó primero. Si no fuera porque Dios se acercó a nosotros en Jesús y nos dio Jesús a conocer al Padre, como lo cité en Juan 1:14, no habríamos sido salvos. Esa cercanía que Ariel nos ha mencionado, wow, qué valiosa es, hermanos. Jesús está a la puerta llamando. Acerquémonos confiadamente a Él. Qué tremendo. Muchas gracias, Ariel. Bien, bien, estamos acercándonos al tiempo, ya se está llenando de personas aquí a nuestro alrededor también. Les recuerdo que estoy en el Congreso Iberoamericano de Comunicadores y Medios de Comunicación Cristiana y voy a avanzar si Mauricio o quien más fue, Martín, logran resolver, me avisan, pero quiero mostrarles en qué va a ser diferente su tarea obligatoria esta vez en el Google Classroom. Agradezco la participación, cada vez tenemos un número mayor participando activamente. Las 5 declaraciones las vamos a variar con estas. Las primeras 3 es importante que ustedes tengan en mente un versículo y que lo citen. Yo les he escrito ahí a varios, citen el versículo completo. Entonces, van a decirme una cosa acerca de su vida, solo una. Van a decirme una cosa acerca de su obra, solo una. Yo sé que hay muchos, pero solo van a citar un versículo y una cosa acerca de su victoria. Y la van a escribir ahí y van a poner el versículo. Después van a decir, confío en Jesús porque yo les conté, por ejemplo, mi testimonio de pronunciar su nombre, orar su nombre, clamar su nombre, invocarlo. Yo invocaba a un espíritu mañana y noche, todos los días de mi adolescencia, de mi niñez, entrando casi a la juventud, hasta que Jesús me salvó y fue el único nombre que invoqué. Dígame por qué usted confía en Jesús. Ese Jesús que en el video que presentamos al inicio es tan fielmente descrito. Y entonces la quinta
es por qué respondes así. Y esto tiene que dármelo en el contexto de la era digital que estamos viviendo. Esa es la tarea obligatoria en el Google Classroom. Y ya saben ustedes que esto lo pueden llevar ahora a nuestro chatbot de inteligencia artificial y copian las 5 líneas y entonces esta vez ustedes le van a pedir que lo convierta en un texto que ustedes van a leer y van a publicar el audio o el video ahí en la página de Facebook. Les recuerdo, este es un grupo cerrado. Por favor, yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta incómodo porque ingresó al grupo alguien que no pertenece a la clase. Entonces yo pido la colaboración de todos para que mantengamos este grupo privado. El grupo de Facebook solamente es para los que participamos en las clases de teología con café, para que nos sintamos en esta confianza de que publiquen, esto ya es opcional, un audio con el texto que les dio el chatbot de la inteligencia artificial basado en sus 5 declaraciones. Pues pueden tomar screenshot de esta página porque les da algunos versículos más que puede usar, ¿verdad? Hay cualquier otra cantidad. Así que igualmente voy a repetir las instrucciones en el grupo de WhatsApp, tanto la tarea obligatoria como la tarea opcional. Y de esa forma, entonces, nosotros poder hacer el cumplimiento de la consigna, como lo dije al inicio, porque la consigna es que cada uno de ustedes, no yo, no nuestros invitados, no sus pastores, cada uno de nosotros formular y comunicar 12 posturas teológicas fundamentales con evidencias escritas, orales y visuales, demostrando fidelidad bíblica, pensamiento crítico y aplicación práctica en la era digital para ser discípulos transformados y discipuladores trascendentes. Estoy viendo que dice Yulisa, no estoy en el grupo de WhatsApp. Bien, puedes comunicarte directamente conmigo, Yulisa, o en el email que reciben por la participación en esta clase. Ahí también está el grupo WhatsApp. Hermanos, díganme ustedes si conocer a Jesús y poder decir confío en Jesús por esto y lo otro no es vida en la que nosotros podamos mantenernos fieles y beligerantes en esta era digital. Así que si bien la participación escrita en el Google Classroom la consideramos obligatoria en el sentido obviamente siempre de lo que usted quiera aportar, pero créame, voy a esperar escuchar su defensa oral como tarea adicional en el grupo. Más allá de esto, gracias, muchas gracias por su participación el día de hoy. Mantengan la Biblia abierta, la mente clara, el corazón obediente y su boca diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Porque yo lo conozco su vida y conozco su victoria. Clase concluida. Quedo atento al Classroom. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Buenas noches.